Hola, bienvenidos a mi sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y es cierto que este día no es el día habitual del sillón bíblico. Pero bueno, el 1 de enero, día de inicio del año, tampoco es un día muy habitual. Así que en homenaje a este fin del 2025 e inicio del 2026, hago este sillón especial, no tanto en su duración cuanto en su tema. Vamos a escuchar el 1 de enero, proclamado desde el ambón, vamos a escuchar un texto de bendición tomado del Antiguo Testamento. La bendición sacerdotal del libro de los Números, capítulo 6. Y quizás nos parezca una bendición normal, común, incluso un poco obvia, y sin embargo es uno de los textos preciosamente expresados dentro del Antiguo Testamento que nos transporta realmente una palabra del propio Dios para nuestra vida. Y me gustaría ayudar a apreciar ese texto y que cuando lo escuchemos el 1 de enero calibremos un poco más lo que estamos escuchando. Bien, esta bendición es muy breve, en realidad si vamos a mirarla en concreto, son 3 versículos, 3 frases. Eso es todo lo que consta esta bendición. Cuando la leemos litúrgicamente son algunos versículos más porque trae el inicio y la conclusión que también tiene su importancia. Pero concretamente la bendición sacerdotal consta de 3 expresiones. Te bendiga Yahvé y te guarde, haga brillar Yahvé su rostro sobre ti y te favorezca, levante Yahvé su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Eso es todo lo que dice la bendición. Sin embargo, además de ser muy profunda teológicamente, miren, un gran exégeta español, Antonio González de la Madrid, fallecido hacia el 2000, decía, esta bendición es uno de los textos más ricos teológicamente hablando y de mayor elegancia literaria de todo el Pentateuco. Yo no diría el más rico teológicamente porque tenemos en el Pentateuco riqueza teológica a punta pala, Vamos a la revelación del nombre de Dios en Éxodo, la bendición de Abraham en Génesis, el sacrificio de Isaac, la Yemá, el escucha Israel en Deuteronomio. Tenemos riqueza teológica por todos lados, es muy difícil hacer un ranking de riqueza teológica, pero es verdad que la construcción de este texto es bellísima y yo diría prácticamente una escuela de poética bíblica. Si ustedes van a comentaristas sobre este texto, incluso busquen en las Biblias en casa, ¿no? ¿Qué dice a pie de página de este texto? Y generalmente los comentarios dicen, este bellísimo texto, este hermoso texto. Es verdad, es un texto precioso, decía Maximiliano García Cordero, el autor de uno de los comentarios bíblicos muy famosos católicos de los años 60, la Biblia de Salamanca, o sea, es uno de los pasajes más hermosos del Pentateuco. Vamos a tratar de entender por qué todas esas alabanzas que le prodigan los comentaristas a un texto que, como les digo, si lo escucho rápido, paso rápido por él. Bueno, ante todo, la gran elegancia literaria consiste en esa perfección formal de su expresión poética. Lamentablemente, por cierta deformación que tenemos, quizás a través de formas populares del romanticismo del siglo XIX, creemos que la poesía es simplemente la expresión de sentimientos individuales, y cuanto más torturados, mejor. Bueno, sí, la poesía puede, por supuesto, expresar sentimientos individuales, es una de las cosas que puede expresar, pero la poesía, como cumbre del arte hecho con palabras, es mucho más que la expresión de este o aquel sentimiento que puede ser pasajero. La poesía es, como todo el arte, forma, expresión a través de la forma. Si yo tuviera que definir lo que es la poesía, lo haría con una analogía. Diría que es
escultura con palabras. Así como en la escultura moldeo la piedra, moldeo el hierro, moldeo la materia para que en ese moldear exprese algo que estaba contenido en la materia, como dirán los escultores en el Renacimiento, ¿no? Que está ahí escondido en la materia. Con el lenguaje puedo hacer lo mismo. Estoy acostumbrado al lenguaje en prosa, que simplemente expresa mis pensamientos, pero cuando empiezo a trabajar sobre la forma, resulta que el lenguaje me puede llegar a decir algo que yo mismo no había pensado. Me habla ese lenguaje, no solo hablo a través de él. La poesía es forma, escultura hecha con palabras. Y aquí lo vamos a notar muy especialmente. Cuando trabajo sobre los salmos les insisto sobre lo mismo. La forma es fundamental. Aquí pasa algo, digamos, muy visible dentro de la estructura de este texto. Por eso lo voy a poner en transliteración, es decir, en hebreo, pero con alfabeto latino, para que podamos seguir la lectura, y en traducción literal en la segunda línea. Ustedes van a ver que las palabras están divididas por guioncitos. Las palabras castellanas están divididas por guioncitos. ¿Por qué? Porque el hebreo es un idioma que permite que a la palabra nuclear, por ejemplo, al sujeto o al verbo, se le añadan prefijos y sufijos que lo van modificando. Y entonces eso hace que a lo mejor una frase pueda expresar mucho con 3 palabras. Nosotros en castellano necesitamos algunas más. Entonces yo, por ejemplo, el primer verso de esta bendición en 3 versos, el primero dice en castellano: te bendiga Yahvé y te guarde. Esos son 6 palabras. Pero en hebreo esas son 3 palabras. ¿Por qué? Porque están las palabras nucleares, bendiga, Yahvé y guarde, y lo demás son prefijos y sufijos. ¿Cómo dice este texto? Dice el primer verso: te bendiga Yahvé y te guarde. 3 palabras: te bendiga, Yahvé, en segunda posición, y te guarde. Segundo verso: haga brillar Yahvé su rostro sobre ti y te favorezca. 5 palabras. Haga brillar Yahvé, nuevamente en segunda posición, su rostro sobre ti y te favorezca. Cada uno de estos es una sola palabra en hebreo. 5 palabras. Y ahora el tercer verso: levante Yahvé su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y haga para ti paz. O sea, otra traducción hasta me gusta más, es más literal. Nuevamente, primera palabra levante, segunda palabra Yahvé, su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Cuántas palabras? 7 palabras. 3, 5, 7. Ven que va como creciendo. Pero en todas Yahvé forma la segunda palabra. Yahvé se dice 3 veces en esta bendición, pero claro, ustedes saben que el judío no puede pronunciar el nombre Yahvé. Entonces, ¿qué hace un lector judío cuando se encuentra en el texto con la palabra Yahvé? No la puede pronunciar, es pecado, además es gravísimo. Entonces, ¿qué hace? Lo reemplaza mentalmente y fonéticamente, lo reemplaza por Adonai, mi Señor. Claro, ustedes me dirán, pero eso es lo que dice la lectura litúrgica, dice, el Señor te bendiga y te guarde. Sí, efectivamente, nosotros en la liturgia conservamos la tradición de reemplazar el nombre de Dios Yahvé por la expresión el Señor. Es un respeto que tenemos hacia esa tradición, pero realmente el texto dice Yahvé. Y en este texto en particular eso tiene mucha importancia, porque este texto se recitaba en época del templo de Jerusalén. Nos cuenta la Mishnah esto. La Mishnah es la recopilación de las tradiciones rabínicas que forman el núcleo de lo que después fue el Talmud, el judaísmo rabínico ya
más asentado y más expresado a través de obras de comentarios bíblicos. Bueno, el núcleo del Talmud es la Mishnah. Bueno, en la Mishnah se recogen muchas tradiciones, aunque está escrita después, pero se recogen muchas tradiciones que provienen de la época en que había templo en Jerusalén, es decir, la época misma de Jesús. Y nos cuenta la Mishnah que este texto se recitaba 2 veces por día. El sacerdote entraba al realizar el sacrificio matutino y vespertino, y cuando terminaba de realizar el sacrificio salía y bendecía a la multitud con estas palabras, pero con una peculiaridad. Era el único momento en que se podía pronunciar el nombre de Yahvé sin pecar. Así que lo que decía el sacerdote realmente era: te bendiga Yahvé y te guarde. Así que era el único momento en que la multitud escuchaba el nombre de Yahvé. Lo normal, incluso si este texto se usaba fuera de ese contexto de bendición sacerdotal diaria, había que decir el Señor, te bendiga Adonai y te guarde. Así que, por ejemplo, un sacerdote de provincia que estuviera en una sinagoga y pronunciara la bendición sacerdotal no iba a decir Yahvé. Eso solo se podía decir en el templo, en el contexto de la bendición diaria matutina o vespertina. Así que miren qué especial que es esta mención triple del nombre de Yahvé. Nosotros tenemos un eco de esto, muy indirecto, que es en Lucas 1, cuando nos cuenta de Zacarías que entra a hacer el sacrificio, le toca su turno sacerdotal, entra a hacer el sacrificio y allí se detiene. ¿Por qué? Porque el ángel se le apareció, y entonces él se detiene ahí adentro, no puede hablar, queda mudo, y dice Lucas 1:21, el pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Bueno, ¿por qué estaba aguardando a Zacarías? Estaban esperando la recitación de esta bendición. Bien, volvamos a la forma. Teníamos un trístico se llama, es decir, 3 piezas, 3 versos unidos entre sí, un trístico. Teníamos este trístico que ya pescamos, que tiene una forma muy cuidada, 3 palabras, 5 palabras, 7 palabras, y en todos ellos la palabra Yahvé ocupa la segunda posición. Pero además, si ahora contamos las letras, no lo podemos hacer en ninguna de las 2 versiones que les pongo en pantalla, porque claro, esto hay que hacerlo con el texto hebreo, pero contando las letras, te bendiga Yahvé y te guarde, tiene 15 letras. 15 es un número místico, es un número sagrado. ¿Por qué? Porque en hebreo no existen los números. En general, en los idiomas antiguos no existen los números. Se usaban para escribir los números las letras mismas del alfabeto. Así era en griego, así, bueno, en latín tienen sus propias letras que usan para números, la numeración romana, y en hebreo se usaban como en griego las letras del alfabeto. Así que la Aleph era el 1, la Bet era el 2, bien, así en secuencia. El 15, por lo tanto, es el 10 más el 5, pero resulta que el 10 más el 5 es Yod más Hei, y Yod más Hei es una forma del nombre Yahvé, son las 2 primeras letras del tetragrama sagrado. El tetragrama sagrado es Yod, Hei, Vav, Hei. Las 2 primeras letras. Pero además no es solo las 2 primeras letras, es que es una verdadera forma apocopada del nombre de Yahvé. ¿Lo conocen ustedes? Sí, lo dicen todos los días. La palabra aleluya termina con esta forma apocopada del nombre Yahvé. Ese ya que nos suena en aleluya es el nombre de Dios. Así que está muy claro que ya no es simplemente el número 15, es el nombre de Dios. Por ese motivo, en realidad, en la vida cotidiana, el 15 no se escribía nunca así. Se escribía sumando el 9 más el 6, en vez del 10 más el 5.
todos los demás números se hacen con su suma natural, digamos, en un sistema decimal. Pero el 15 se hacía con el 9 más el 6 para no escribir el nombre de Yahvé. Pero como ven aquí, el 15 tiene un sentido también místico. Te bendiga Yahvé y te guarde, empieza evocando el nombre de Yahvé en la cantidad de letras. Segundo verso, haga brillar Yahvé sobre su rostro sobre ti y te favorezca. Si contáramos las letras, nos da 25 letras. De 5 habíamos crecido, perdón, de 3 habíamos crecido a 5 palabras. Ahora de 15 letras crecemos a 25. Pero esto no es casual. Si vamos al tercero, levante Yahvé su rostro sobre ti y haga para ti paz. Tenemos 7 palabras y tenemos 25 letras. Así que en cada una ha ido creciendo. Y también va creciendo en intensidad lo que se dice. Si se fijan ahora, cada verso está formado por 2 partes coordinadas con la conjunción y. Por 2 verbos, bendiga y guarde, haga brillar y favorezca, levante y ponga en ti, o haga para ti. Bueno, cada una de esas partes podríamos decir que expresa algo general y luego algo particularizado en la vida de este fiel al que se bendice. Te bendiga es una acción general y te guarde, a ti. Haga brillar su rostro sobre ti y te favorezca. Ven que hay como si concretara lo que dice la primera parte. Ahora, levante su rostro sobre ti y haga para ti paz. Bien, vamos a detenernos un poco en estas 2 expresiones, haga brillar su rostro y levante su rostro. A nosotros quizás nos parecen idénticas, pero no solo no son idénticas, tienen 2 matices muy distintos y en cierta medida expresan 2 cosas contrapuestas. Hacer brillar el rostro de Dios equivale en el lenguaje bíblico a Dios que se manifiesta. Por ejemplo, lo van a entender fácil si recuerdan que una de las cosas que le pide Moisés a Dios es que le deje ver su rostro, que haga brillar su rostro sobre él. Y Dios le dice, de eso nada, porque hacer brillar mi rostro, si yo te muestro mi rostro, el hombre no puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Así que te voy a hacer pasar delante de ti toda mi bondad, mi misericordia, pero hacer brillar mi rostro, no. Bueno, en esta bendición, justamente una de las cosas que desea es que Yahvé haga brillar su rostro sobre ti. Es decir, se manifieste por completo, se manifieste en plenitud. Eso es hacer brillar el rostro. Para nosotros rostro es una expresión un poco externa, es la cara y la cara puede engañar, pero para la Biblia el rostro de Dios es Dios mismo, es la manifestación misma de Dios. Entonces haga brillar su rostro sobre ti y te favorezca. Porque claro, ante una manifestación tan plena, tan perfecta, la presencia misma de Dios, ya viene su favor con él. Pero en la última nos dice, casi les diría, no lo contrario, pero sí lo complementario a esto. Dice, levante su rostro sobre ti. ¿Qué hace una persona que está así y levanta su rostro? ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios levanta su rostro? Me ve. Levantar el rostro es lo complementario a manifestarse, es verte a ti. Así como al brillar su rostro lo ves a él, al levantar él su rostro te ve a ti. Así que es el movimiento complementario. Fíjense que son hasta muy parecidas en hebreo, y la expresión está buscada la simetría. Haga brillar su rostro sobre ti, levante su rostro sobre ti. Está buscadísima esa simetría, pero lo que expresan son los 2 movimientos complementarios. Por un lado que Yahvé se te manifieste y por lo tanto te favorezca, pero por el otro que Él te vea y viéndote haga para ti paz.
o ponga en ti paz. Literalmente lo que dice es haga para ti paz. Ese final es precioso. ¿Por qué? Porque la paz es el gran don divino. De hecho, venimos escuchando en todo el Adviento cómo está esa promesa de paz. El reinado de Dios es en definitiva paz. Como dirá San Pablo, ¿no? En Romanos 14, ¿qué es el reinado de Dios? El reinado de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La paz es la palabra que resume el designio de Dios para su creación. ¿El qué quiere de nosotros? Ofrecernos y que vivamos en la paz. Entonces aquí la palabra paz está como aislada, fíjense que no tiene prefijos ni sufijos, podría haberlos tenido, es decir, podría haberlo construido de modo que paz tenga un prefijo o un sufijo, pero no, queda ahí aisladita, al final de todo es la última palabra y hasta para pronunciarla exige respirar primero, Shalom, paz, ahí. Con decir esa palabra se acaba la bendición. Esta bendición, ¿cómo está expresada? Está expresado, ya lo vemos en español, ¿no? Está expresado en verbos de deseo. En hebreo, estos verbos desiderativos, estos verbos de deseo, son prácticamente iguales, en forma son iguales, varían un poquitito en la contracción de algunas vocales, pero son prácticamente iguales al futuro. Entonces, yo esto lo podría, de hecho se puede leer perfectamente como si fuera una construcción de futuro, no desiderativo, o sea, no de deseo. Sino que yo diga, te bendecirá Yahvé y te guardará, hará brillar Yahvé su rostro sobre ti y te favorecerá. ¿Cómo sé que es desiderativo? Por el tono del texto, porque se trata de una bendición, porque se trata de algo que manda Yahvé a que digan los sacerdotes cada día. Entonces, por ese motivo, todo el lenguaje es desiderativo. Pero también lo podría expresar en futuro. Bueno, y cuando termina, fíjense, ¿no? Dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que transforma todo ese lenguaje desiderativo propio de la bendición, lo transforma realmente en algo efectivo. Como dice un exégeta, Dios transforma la bendición en don. Es decir, realmente el sacerdote expresa el deseo de que ocurra todo esto, pero Dios se compromete a que todo esto es algo que Él mismo va a hacer entre los suyos. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso va más allá de la expresión de deseo, ¿no? Así que, bueno, ven que es un texto realmente precioso en su forma, en su expresión, en su contenido. En lo que dice. No es un texto en principio que nos lleve al ámbito del Nuevo Testamento. Este texto está perfectamente anclado en el régimen religioso del Antiguo Testamento. Sin embargo, un teólogo del siglo XVI, Fray Luis de León, cuya obra es bellísima, sobre todo una en particular, yo le tengo especial cariño a esta obra, se llama De los nombres de Cristo. No sé si hay alguna versión con un lenguaje un poquito menos antiguo, porque claro, es un teólogo del siglo XVI que escribe en el castellano del siglo XVI, así que no es fácil seguirlo. Pero él va recopilando en toda la escritura, un gran biblista, en toda la escritura él va recopilando qué expresiones se refieren a Cristo. Y es verdad que algunas son muy obvias. Por ejemplo, Mesías es un título cristológico. Hijo es un título cristológico. Pero recopila también algunas que son más indirectas, que no son expresiones directas de la realidad de Cristo. Y una de ellas, si mal no recuerdo la segunda o la tercera de su obra, es precisamente rostro de Dios. Él dice que la expresión rostro de Dios se refiere místicamente,
intencionalmente no es que estén pensando en eso los que redactan este texto, pero se refieren interiormente a la realidad de Cristo. Les voy a leer un fragmentito tomado de allí de los nombres de Cristo, donde dice así: y para decirlo en una palabra, decimos que Cristo, hombre, es el rostro de Dios, porque como cada uno se conoce en la cara, así Dios se nos representa en él y se nos demuestra quién es clarísima y perfectísimamente. Así que miren, cuando pronuncien la bendición sobre nosotros el 1 de enero, piensen ustedes que en eso tan hermoso que nos están deseando, que nos está deseando la Iglesia a través de este texto, no solo se queda en el lenguaje del deseo, sino que además Dios mismo se compromete a hacerlo y ya ha comenzado a hacerlo al poner ante nosotros su rostro en el rostro del niño y al levantar sobre nosotros su rostro, es decir, al mirarnos en él. Bueno, muy bien, espero que disfruten de esta bendición del 1 de enero y nos vemos ya en el 2026. Muchas gracias y hasta el próximo Sillón Bíblico.